va en un instante. Vamos a leer ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 16. Evangelio según San Mateo capítulo 16. Vamos a leer el 1, el 2 y 3. Puestos de pie. ¿Si tienen su lectura? Amén. Dios, aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegándose a los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles, y a la mañana hoy tempestad, porque tiene arreboles. El cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la paz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? Tomen su lugar, hermano. Yo les pedí que se pusieran de pie todos los que sabían a cómo estamos, y les aseguro que no se pusieron de pie ni la mitad, no fue la mitad. Evidencia clara y argumento suficiente para llevarle a la corte. Para entender, no llevarle a la corte, no se asuste, para entender que vivimos los días como se nos vienen, hermano. Muchas veces la conciencia no se sabe ni dónde está, porque usted amanece y no sabe qué día es. ¿Sí o no? Usted, al igual que yo, tiene que decir lunes, martes y se detiene en el día que es. ¿Verdad? Usted empieza a repasar los días desde el lunes en su mente. Lunes, martes, y si es miércoles, ahí se detiene su lunes, martes, miércoles. Porque los tiempos, el factor tiempo, cronos en la Biblia, cronos, nuestro tiempo y el tiempo de Dios. Nuestro tiempo es cronos. El tiempo de Dios es rema. Son dos palabras que son la raíz etimológica del tiempo de Dios y nuestro tiempo. La diferencia es esta, que para usted 1000 años son como 1000 años, y para Dios 1000 años Son como un día. es como un día. ¿Y cómo le hace Dios para que 1000 años sean como un día? ¿Y cómo le hace Dios para que un día sean como 1000 años? Bueno, Dios trasciende la eternidad. No tiene medida su tiempo, ni tiene origen Dios, ni tiene fin. Cuando la Biblia enseña que Dios es alfa y omega, se refiere a la primera letra del alfabeto hebreo como a la última. Griego, alfa y omega. La primera y última letra del alfabeto griego, alfa primera, omega última. Es la única manera en cómo podemos nosotros medir la capacidad, el espacio, la identidad y la naturaleza de un Dios totalmente diferente a la humanidad que usted y yo tenemos. Dios no es carne, Dios es espíritu. Amén. Dios no tiene ojos, pero mira. Y tiene ojos, pero no los necesita. Dios tiene boca, pero no habla. Y Dios no tiene boca porque no la necesita. Dios tiene manos, pero no las usa, no las necesita. Y no tiene manos, porque usted y yo fuimos creados por su palabra, por su soplo. Amén. Dios está con nosotros aquí. Amén.
pero Él tiene el tercer cielo en su trono y a la derecha está nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo está presente porque el Espíritu Santo, cuando Jesús ascendió, Jesús no nos dejó huérfanos, mandó al Consolador y el Espíritu Santo está con usted. Amén. Usted no está sola, usted no está solo, pero bien, nuestra naturaleza humana se siente sola. Usted experimenta el frío de la ausencia de toda posible ayuda. Y eso hace que nos desesperemos, eso hace que sintamos miedo, temor y toda clase de sentimiento negativo y ajeno a Dios, porque Dios nunca ha tenido miedo. Así es. Fue el pecado el que originó el miedo. Una vez le dijo un niño a su papá: padre, ¿qué tan grande es Dios? ¿Dios existe? ¿Qué tan grande es Dios? Y su padre volteó a ver y no había nada. Y a lo lejos miró una lucecita que venía. ¿Han visto las lucecitas de noche cómo vienen haciendo esto? ¿Y usted qué dice que es? Un ovni. El cristiano misterioso que lee más lo de Jaime Maussan que la Biblia va a decir un ovni, que es un avión, ¿verdad? El cristiano sin argumentos bíblicos a todos le va a ver raro y va a decir: mira, hasta viene un marciano saludándole. Y son cosas que tienen que ver con la falacia. Pero bueno, este padre mira y dice: mira, ¿ves aquello que viene allá? Dice: ¿qué es? Dice: es una lucecita. Es una lucecita. Y conforme se venía acercando, dice: es un avión. Pero el avión, dice: es una lucecita. Dice: ¿y cómo ves el avión? Pues lo veo como de juguete, sí, es un avión que va pasando, pero yo no puedo agarrar a lo mejor así porque se ve como de juguete, está chiquito. Y lo lleva al aeropuerto y dice: asómate. Y ve el avión que había pasado. Dice: ¿cómo lo ves? ¡Wow, papá! ¡Está enorme! Ese es el que vimos, dice este. ¿Y por qué lo vimos chiquito? Porque estábamos lejos de él. Y ahorita, ¿por qué crees que lo vemos grande? Le dice el papá. Dice: porque estamos cerca de él. Aquí hay cristianos que miran a Dios porque están lejos de él. Santo. Pero hay cristianos que miran un Dios todopoderoso. Aleluya. Hay poder en la sangre. Y no es que Dios se aleje de ti, tú y yo nos alejamos de Dios. Así es. ¿Por qué nos alejamos? Porque no conocemos a Dios. Nos especializamos en el talento, en la capacidad de nuestra labor como obreros en un trabajo, segundo oficio, y nos especializamos ahí, penetramos hasta lo más de nuestra profesión y oficio, cualquiera que sea, por conocer y saber y ser excelentes en nuestro trabajo. Pero ¿qué es el conocimiento de Dios? Sus tiempos y nuestros tiempos. ¿Por qué el ser humano se divorcia de Dios? Cuando nace porque la buena voluntad de Dios estuvo que usted y yo naciéramos. Amén. Yo le pregunto, ¿usted no se sabía la fecha de hoy? Ahora le pregunto, ¿se sabe usted la fecha de su nacimiento? Sí, amén. ¿Sabe usted en qué fecha nació? Sí, la hora. ¿Cuenta usted los 9 meses anteriores o solamente se sabe cuando usted salió del vientre de mamá? Y usted se dará cuenta que el factor tiempo nunca va a dejar de tener relación con usted y conmigo. Porque hacemos hasta lo imposible por detener el tiempo. Hacemos hasta lo imposible por aprovechar el tiempo. Hacemos, hermano, toda clase de malabares con tal y que el tiempo nos rinda. O que el tiempo no se pase rápido. Muchas veces deseamos que el tiempo pase rápido y muchas veces deseamos que el tiempo se detenga. Depende la circunstancia que estemos viviendo.
¿Cuándo deseamos que el tiempo se detenga? Cuando es un momento relax. Yo cuando me han llevado a San Antonio y digo, Padre, es que mañana sea domingo otra vez, bendito Dios. Y que este domingo no se acabe, estíralo. No quiero que se acabe, son los momentos agradables los que deseamos que no se acaben. ¿Y cuando deseamos que el tiempo pase? Señor, que ya amanezca, Padre. Un insomnio, ya quieres que amanezca también. Cualquier calamidad, deseamos que ya pase esto. Así es. Pues bien, nuestro tiempo es cronos, el tiempo de Dios, hermano, es 1000 años como un día y un día como un día. ¿Qué es lo que estudia el tiempo? No nuestro tiempo, sino, bueno, nuestro tiempo y el tiempo del creyente, porque el tiempo de la iglesia es uno, el tiempo del mundo es otro, y los tiempos de Israel son otros. Pero todos tenemos que ver con tiempos. Cuando la Biblia enseña el factor tiempo en sus modismos, hay una ciencia que se encarga de la escatología, que habla de los acontecimientos finales en lo que respecta al planeta Tierra. Escatología. Y la escatología nos enseña cuándo empezaron los últimos tiempos. ¿Cuándo se empieza a hablar del fin del mundo? ¿Qué le dice a usted esta frase, el fin del mundo? El fin de todas las cosas. Mateo 24, los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá del fin del mundo y de tu venida? Señales del fin del mundo. A este tema yo lo nombré tiempos postreros, porque la Biblia nos habla de tiempos malos, tiempos peligrosos, días malos, días peligrosos, y los hemos así subrayado. Repita conmigo: tiempos peligrosos, Tiempos peligrosos. días malos, Días malos. tiempos postreros. Tiempos postreros. Cuanto más conocimiento haya en nuestra vida acerca de los tiempos, más haremos por nuestra vida espiritual. Así es. Yo tuve un amigo que en una ocasión me mandó a traer y me dijo, quiero que ores por mí. Sí, yo no me esperaba lo que él me habría de decir. Dice, los médicos me dieron 6 meses de vida. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Me dijo el mal que tenía. Claro, le di palabra y él mismo se aferró a la palabra y me dijo, ora por mí. Me dicen que me quedan 6 meses de vida. Me dijeron, mire señor, vaya a su casa, abrace a su esposa, abrace a sus hijos, si tiene nietos, abrácelos. Coma aquello que a usted se le antoja, vaya donde usted le gustaba ir o le gusta ir, haga aquello que usted tiene pendiente, aproveche estos 6 meses que le quedan de vida. Yo vi su rostro resignado y le dije, mira, los médicos dicen una cosa, pero la última palabra la tiene Dios. Así es. Y hermano y amigo, hermana y amiga, en esta tarde yo le digo lo mismo. No importa el diagnóstico que usted haya recibido de los médicos o vaya a recibir en algún momento, y la palabra que el médico le dé, la última palabra siempre la tiene Dios. Amén. Siempre la tiene Dios para tu vida. Tú eres inmortal hasta que Cristo quiera. Amén. Y así tienes que vivir de aquí en adelante, decir, Señor, no tengo temor a la enfermedad, a la dolencia, no tengo temor a la muerte. El creyente no le debe tener miedo a la muerte.
Porque Dios ha determinado un día en el que usted y yo faltaremos. Su tiempo está sujeto a la voluntad de Dios y así debe estar. El día que Dios señaló para que usted se vaya de esta tierra, hermano y amigo, no importa la edad que usted tenga o los pendientes que usted tenga, Dios ha determinado el día en que usted y yo hemos de faltar. Dios tiene una fecha para que el día en que yo vaya a morir, hermano, y así yo me conserve tomando agua de chía, tomando, hermano, apio, comiendo lechuga y todo aquello que yo sé que está bien, síganlo haciendo, pero un piquete de hormiga le puede matar cuando Dios ha determinado así. Amén. Así es. Y él dice, voy a hacer lo que me dijo el médico, como quiera sigo creyendo que Dios tiene la última palabra. Y posiblemente no sean 6 meses, sean 6 años. Y le digo, no serán 6, serán 60 tal vez. Solo Dios sabe. Entonces, cuando usted oye esta historia, ¿verdad que ojos que no ven, corazón que no siente, nos sentimos tan lejos y no nos consideramos a nosotros mismos que usted y yo podemos pasar por semejante caso? Sí, ¿cuántos de ustedes han ido al médico? Yo he ido al médico. ¿Y le gusta ir al médico? No. A nadie, yo tampoco. Más en esta época que estamos viviendo. Yo les digo, llegué al médico y me dieron así, llegué y me senté en el consultorio. Así, hay veces que uno pone más fe en el médico que en Dios. Eso sucede cuando usted ignora y conoce muy poco de Dios. ¿Y por qué fui al médico? Por amor a mi esposa y a mis hijos. Porque me dicen, ve, atiéndete. Sí, y fíjense, hasta las 500 entró la doctora. Y me dice, ¿qué le pasa? Y yo, pues siento esto, esto y esto y esto. Y mi mirada, con esa confianza en el médico, claro, pero fe en Dios. Yo no le he tenido más confianza al médico que a Dios, no sé usted. Y en ese sentir que yo tenía, digo, ¿será Dios que se acabaron ya mis días? Porque hay enfermedades y malestares que usted siente y usted siente que se va en ese momento. Y usted dice, ay, Señor, será, y ya le dan ganas de escribir su herencia y eso. Y usted se acuerda que no tiene ni que dejar y con mejor que el lápiz. No hay herencia, ¿verdad? Pero, hermano, cuando esos días suceden, incluso usted hasta empieza a venir más al templo, empieza usted a agarrar más la Biblia porque usted siente que se va. Y empieza a pedir oración allá, aquí, y todo esto es bueno. Pero ¿qué cuando el malestar se va? ¿Sigue siendo usted de igual forma? El ser humano se deja de pronto. Bueno, yo me senté y dice, ¿qué tiene? Me siento así, 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 así. Y me sentía mal en ese día. Y me dice, me acercó, me miró así y dice, ¿usted qué cree que tiene? Me daban ganas de recetarle a la pobrecita doctora. Le digo, yo creo que tuve un latigazo cervical. Ya me daban ganas de explicarle lo que había conocido yo. Un latigazo cervical que eleva la presión arterial y le eleva 100. Debe ser 120 sobre 100, ¿qué? 120, 80. 120, 80, ¿verdad? Sí. Y le digo, cuando le eleva 160, pues puede desencadenar cierto problema en el sistema renal, en el hígado. Me daban ganas de explicarle todo ello. Digo, pues uno va para que le explique. Dice, ¿qué cree usted que tiene? Le digo, pues yo creo que se me elevó la presión. Para la presión. Ni la mano me dio ni nada. Entonces, hay un argumento para que usted deje de confiar más en los médicos y confíe más en Dios. Porque en el momento menos indicado, durmiendo, caminando, trabajando, hermano, Dios te sana. Porque Dios sigue sanando. Amén. Hermano, llegué a la casa y le dije a mi esposa, pues me dio esto, pues vamos a ver. Y me dijo que me tome una mañana. Y al otro día agarré la pastilla con la confianza con que usted la agarra y me la tomé. Y ahí estuve, ese día no fui a trabajar. Me salí a sentar, hermano, y empiezo a sentir que todo me daba vuelta. Los piececitos se me doblaban. Y le hablo, Lucero, ven, ayúdame a pararme. Llévame a la cama. Y me llevo a la cama.
Yo no digo que usted no se tome el medicamento, pero le estoy mostrando la forma en cómo los seres humanos actuamos cuando pensamos que se nos está acabando el tiempo sobre esta tierra. Nuestros sentimientos, nuestro temor, nuestra ansiedad, porque nos vamos a enfrentar a lo desconocido, el más allá, de lo cual poco o nada tenemos información. Hermano, pero sin lugar a dudas, dice Hebreos, capítulo 9, dice que está establecido a los hombres y mujeres y niños y jóvenes que mueran una sola vez y después el juicio. Amén. Entonces, tarde que temprano, faltaremos. Podemos repetir entonces, para mí, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Y el morir Es ganancia. es ganancia. Dígalo con confianza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tiene que ser, mi hermano. No hay pérdida, es ganancia. El tiempo que vivimos en esta atmósfera, en este globo terráqueo, en esta vida, hermano, Dios se lo regaló para que lo disfrute, sonría mientras usted está viva, está vivo. Despiértese, hermano. Quizá le tiene alguna dolencia, no le haga caso a la dolencia, hágale caso a la vida que Dios le dio este día domingo. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Ahora, mi amigo tenía 6 meses de vida y lo vi en un comportamiento muy diferente a como yo lo conocí. Hermano, nuestros días están contados sobre el planeta Tierra. Haga de cuenta que el médico le ha dicho los tantos meses o años que nos quedan de vida. ¿Qué usted haría? ¿Seguiría peleando con alguien? ¿Seguiría jaloneando lo que es suyo? ¿Seguiría usted? ¿Qué haría cuando le dijeran le quedan pocos meses de vida? Le quedan pocos años de vida. Hermano, estamos, desde que Jesús sentenció al planeta Tierra en Mateo capítulo 24, le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús enumera y enumera qué de las cosas que habrían de suceder. Y las cosas que habrían de suceder, ¿qué efecto tendrían en los discípulos, hermanos? Porque a partir de entonces los últimos días comenzaron a transcurrir. Pablo en su época esperaba el regreso de Cristo. Pedro dice que aun cuando muchos tienen por tardanza, no se ha tardado, sino que es paciente para con nosotros, para que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces vemos los tiempos de la iglesia apostólica y vemos que para entonces los últimos tiempos empezaban a transcurrir como hasta nuestro tiempo. Vuelvo a repetir, tiempos peligrosos, días malos. Cuando el apóstol le habla a Timoteo y le habla acerca de los tiempos peligrosos, cuando el apóstol Pablo le habla a los efesios y les dice acerca de los días malos, pero cuando globaliza lo que son los tiempos postreros, que son los días últimos, entonces tenemos que pensar más que los fariseos y los saduceos. El Señor Jesús en el capítulo 16 de San Mateo está rodeado de gente. Y los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Maestros de la ley. Ellos no ignoraban la ley. Ellos conocían los escritos de Moisés y de los profetas. Conocían Biblia, si podemos decir así, más que usted y yo. Oh, sí, claro. Conocían.
Pero cómo la leían o cómo la consideraban, de tal forma que se acercaron a Jesús y no lo identificaban como el Hijo de Dios. ¿Cómo lo identificaban? Como un profeta cualquiera o hasta como un impostor. Conocían, pero no conocieron el tiempo de su visitación. Se acercan para tentarle. ¿Qué quiere decir para tentarle? Le preguntaron para considerar qué respuesta daría, a ver si esa respuesta era como ellos creían. Qué feo es cuando a usted le preguntan algo para tentarle, usted pregunta algo para tentar. ¿Ya vio el origen de tentar? ¿Dónde está? Son los fariseos. Para tentarle. Le pedían que les mostrase señal del cielo. ¿Cómo qué señal habrían querido? ¿Cómo qué señal habrían querido? Una doble luna, una luna azul, luna de sangre, luna llena, un sol con manchas negras. ¿Qué querían? Pero Jesús conocía. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, ustedes dicen sereno, ¿verdad? Decís sereno, porque el cielo tiene arreboles, las nubes están aborregadas. Nosotros decimos borreguitos en las nubes. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene, de igual manera, nubes aborregadas, cargadas, porque tiene arreboles, el cielo triste, hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la paz del cielo y en las señales de los tiempos. No podemos. Y de igual manera, a los seres humanos, así no sucede. ¿Cuántos de ustedes saben cuando viene agua? Lluvia. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes saben cuando va a ser viento? Muchos conocen ello, ¿verdad? Los abuelos de antes decían: va a haber viento, va a haber aire, mira las nubes. Va a haber agua, mira. Alguien nos va a visitar, mira, el gatito se está limpiando la carita. Entonces, hay señales que son válidas, pero hay señales que ya pertenecen a la brujería y al esoterismo y al fetichismo. Así que haga a un lado esas señales del gatito y póngase así una a las señales del cielo. Jesús les reprende porque conocen bien acerca del clima, pero conocer los tiempos es importante, es urgente, es necesario, es indispensable, hermano, y es obligatorio, porque eso le concierne a usted y a mí. Debe conocer usted los tiempos en los que estamos parados. Debe conocer los tiempos y la etapa de la historia de la vida sobre la tierra en la que el ser humano está parado. Es responsabilidad de usted. Hay lugares donde se enseña esto. Es la iglesia cuando la predicación es expresada. En las redes sociales hay tanta predicación que habla acerca de los tiempos, hermano, pero el creyente es tan considerado consigo mismo que poco le interesa saber en qué parte de la historia está parado, en qué parte de los días estamos viviendo y qué tiene que ver las señales en las que nos estamos desarrollando como seres humanos al hablar de tantas y cuantas opiniones, puntos de vista o enseñanzas acerca de lo que se está viviendo hoy en el planeta Tierra, de lo que a partir del año 2020 se empezó a manifestar en el globo terráqueo, en la humanidad, y hasta nuestros días nos mantiene entretenidos, distraídos, a muchos arreciando y acelerando en su relación con Dios, pero a muchos disminuyendo y desacelerando su relación con Dios.
los tiempos que estamos viviendo. Conocerlos no es fácil, pero tenemos que conocerlos y saber de qué se trata. Vamos a 2 Timoteo 3:1. Segunda Timoteo 3:1 dice la Biblia: esto también debes saber, que en los postreros días, ¿en los qué? Postrero. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, los postreros días, ¿qué es lo que traen? Tiempos peligrosos y días malos. Yo le pregunto, ¿ha visto usted que los tiempos son peligrosos? Amén. No solo en su país, aquí mismo. ¿Verdad que sí? ¿Ha visto usted que los presentes días han sido días malos? Amén. Estamos viendo. Y días malos no se refiere a los arreboles que tiene el cielo, ni tampoco quiere decir al calor que estamos experimentando, principalmente o solamente. El aumento de la maldad sobre la tierra, el aumento de la decadencia de la moral y los principios de la raza humana. Amén. Poderoso Dios. Días malos, tiempos peligrosos es lo que tiene los tiempos postreros. La escatología estudia acerca de los acontecimientos que en medio de los tiempos han existido. Cómo Dios ha preparado, hermano, la cronología bíblica desde la primer pareja en el huerto del Edén hasta el último día de la vida sobre el planeta Tierra. Y cada una de las dispensaciones, desde la dispensación de la inocencia del ser humano sobre la tierra, desde la inocencia, conciencia, gobierno humano, ley, gracia y las dispensaciones en las que hemos vivido y tienen que ver con los tiempos, porque Dios en los tiempos siempre ha provisto una manera en la que el hombre pueda ser salvo. Desde los tiempos de Noé, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. El tiempo había transcurrido y lejos de que el hombre de lo perfecto siguiera en lo perfecto, de lo perfecto siguió lo imperfecto. Vemos el primer homicidio. Caín se levanta contra Abel. ¿Y por qué le mató? Por envidia. ¿Por qué le mató? Porque las obras de Abel eran buenas y las obras de Caín eran malas. Entonces desde ahí ya operaba Satanás, el diablo, que sí existe. Sí es. Ya operaba y operó en el corazón de Caín. Y Caín se levantó contra su hermano. La maldad había empezado y aumentó y vemos correr el velo de la historia hasta la época de Noé, en la que Dios mira que todo designio de pensamiento de los hombres era continuo mal. Factor tiempo. Este día malo, otro día malo y malo. Y lejos de que el hombre reflexionara conforme el tiempo pasaba. Hay gente, hermano, que cuando los años van pasando y se va haciendo uno viejo, uno reflexiona y dice: ay, la regué allá, vaya, no, tengo que recomponer, tengo que reflexionar, tengo que corregir a todo aquello. Como que los años nos vienen a dar ese juicio de corregir las cosas que hemos hecho mal, de afianzarnos de lo firme, de lo maduro, hermano, y hasta de pedir perdón con las personas que como que los años vienen a... Pero en ese entonces los años pasaban y los jóvenes eran malos y se hacían adultos y eran malos y se hacían viejos y los viejos todavía más malos. Y dijo Dios: el fin de toda carne ha venido. Esa es la cronología, como el mal desde Caín y Abel hasta nuestro entonces nos ha alcanzado.
Y hermano, Satanás, el diablo que es padre de mentira, sigue sembrando en el corazón y en la conciencia del ser humano la indiferencia y el apartamiento de las leyes de Dios, como la indiferencia hacia los tiempos que estamos viviendo. Ve y dile a alguien de tu trabajo, ¿sabes qué tiempos estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos, como dice la Biblia, principio de dolores. Se van a reír de ti. Así es. Ignoran la palabra. Amén. Como si la Biblia solamente la vendieran en la luna y que tú tuviste chance de ir a la luna y conseguir una y regresarte y les dices, el libro que traje de la luna dice que vivimos tiempos peligrosos. Tus compañeros un rato te van a mirar y van a decir, de esta nota chela, te van a decir algo y te van a invitar una, ¿no quieres una chela tú? A ver, se te quita ese pensamiento. Hermano, Así es, amén. está tremendo. Está grave la situación cuando se vive como aquel avión que miró el niño de lejos. Lejos de Dios. ¿Y qué quiere decir vivir lejos de Dios para usted? ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Y qué quiere decir vivir cerca de Dios? Bueno, con mi poco conocimiento que tengo de la Biblia, no mucho, le voy a decir que vivir cerca de Dios se trata de todos los días abrir la Biblia, la palabra de Dios, y alimentar el alma. Amén. Se trata de orar a Dios todos los días, poniéndonos a cuentas y orando por nuestros familiares lejanos y cercanos. Se trata de conocer más a Dios para no mirarlo como el avión aquel chiquito y mirarlo como el aeropuerto tal cual. Dios es todopoderoso. Amén. Cerca, más cerca de Dios. Qué bueno que vino a congregarse. Pídale más a su alma congregarse. Sienta más la necesidad de congregarse. Sienta más el hambre y la sed de justicia. Sienta más el vacío que hay que llenar en nuestra alma. Sienta más la necesidad de su familia lejana o cercana. Sienta más la necesidad de la noticia que miró de aquella persona que está entubada en un hospital sin poder respirar. Sienta más el compromiso de conocer la verdad y orar por estas necesidades. Sienta más, hermano, el deseo de ser instrumento en las manos de Dios. Siéntase más incómodo cuando su vida no va bien en el camino del Señor, cuando ha faltado a su congregación, cuando la Biblia va meses que no la lee. Hermano, cuando se puso de pie, intentó decir el texto y se le olvidó, pero no se le olvida la telenovela, no se le olvida, hermano, el partido de fútbol. Siéntase mal, prívana. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Que habla con exactitud. Quedaron 3-1, yo lo vi, lo meto, no, creo que fue Cabecita, no fue Cabecita, creo que fue Shaggy, hermano, te dan sus diseños del partido, pero pregúntales un texto que les merece la vida eterna y no te dicen ni siquiera Jesús dijo. Murió. Jesús murió. Hay poder en Jesús. No saben en Aleluya. qué tiempos estamos. Así es, hermano. Vive, no existe. Porque una cosa es vivir y otra cosa es existir. Y permítame decirlo, si usted conoce más de cocina, de deporte, de atletismo, de salud física, que de Biblia, mi hermano, un 5. Un 5. Así es. Porque lo esencial es el alma ahora. Amén. Amén. Y no quiero hablar de las señales que nos están rodeando, porque eso va a ser el domingo siguiente. Naturaleza de los tiempos postreros. Señales de los tiempos postreros. Hermano, la decadencia de la moral de los tiempos postreros. Así es. Pero, ¿cuánto usted conoce de Dios? ¿Cuánto usted se exige a sí mismo conocer de Dios? Conocer, hermano, de lo que rodea todas las cosas de Dios.
Dios, el sacrificio único y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Dios, la iglesia, el establecimiento y las puertas del infierno no prevalecerían. Dios y la venida del Espíritu Santo para favorecer al creyente. Dios y las señales de los últimos tiempos, esperando lo que tiene que esperar la iglesia, el rapto de la iglesia. Dios, Israel, un punto de partida en la historia. ¿Y qué espera Israel? La gran tribulación, la venida del anticristo. ¿Cuántos usted conoce los tiempos? A mí una vez me pusieron de pie en la escuela. Yo fui malo para las matemáticas. Fui malísimo. Y me dice, vamos a hacer una división. Y fui malísimo para las matemáticas, igual que usted tal vez. Y porque así como me está viendo, usted está diciendo, me too. Y yo temblaba. Y me puso una división en el pizarrón y fui con la mano sudorosa. Y me recargué del pizarrón, dejé mis manos marcadas en el pizarrón de verde y el gis de cal, ¿verdad, hermano Marita, que eran de cal? Cal. Y ahí estoy haciéndole así, la división ahí puesta. Hermano, no resolví nada, yo no sabía ni qué, avergonzado delante de la clase, delante de la maestra. Yo no quería ni voltear, chico. Le voy a decir que no sé porque no he puesto nada y me dice, ya debiste haberla resuelto, ya. Y penosamente le dije, no me la sé. Y me dice, vuelve a tu lugar. Yo no quería que me vieran, menos la niña que me gustaba, que me viera. Ahí está el problema. Cuando salimos al centro, eres un burro, me dice. Y hay cosas que no son tan graves. Y casi salí reprobado. La verdad me sacaron de la primaria porque pues ya era necesario. Ya otro tenía que ocupar esa silla. Y salí. Pero la verdad es que yo no me debía haber graduado. 6 años de clase y medio de secundaria. Fui un desastre en la escuela. Fui un desastre. Reprobado. Hay cosas que no son tan graves. Aquí se quedan. Pero que no conozca yo los tiempos en los que estoy viviendo, no sepa yo hacer cuentas de los días que ya viví, para que traiga yo al corazón sabiduría y deje de vivir como niño y aprenda yo a vivir maduramente, como adulto espiritual y no como niño, porque Dios ya se quiere valer de mí a favor de otros. Amén, así es. Ya te estoy urgiendo, madura, papi, madura, te quiero usar porque a un lado de ti está alguien que necesita de mí. Madura, aprende. Los tiempos son malos, los días son malos, los tiempos son peligrosos dentro de los postreros tiempos, y Dios está urgiendo a su iglesia que madure, que ejerza, que ansíe, que coma, que beba, que se nutra. Una iglesia fuerte para un mundo, hermano, desnutrido, temeroso, miedoso, cobarde y temblando. Así es, amén. Como Dios a través de la cronología nos ha enseñado de muchas maneras a no ser como aquellos en el que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo mal, y no así en el corazón de Noé, porque Noé estaba marcando la diferencia. Todos aquellos pensando mal y actuando mal y diciendo barbaridad y media. Pero Noé, todavía a pesar de que no eran muchos, ni estaba muy de moda el evangelio, ni estaba muy de moda ir al templo, ni estaba muy hablado eso de leer la ley de Dios o conocer la ley de Dios, no había, pero la conciencia de Noé le decía: Dios existe, número 1, Dios es santo, número 2, Dios te está mirando, número 3. Le dictaba la conciencia, porque no había Biblia, no había templos, no había pastores. Así es, amén. Pero Noé, dice la Biblia, pregonero de justicia, cuando Dios miró sobre la faz de la tierra y dijo: el hombre tiene que ser raído porque su malicia está llegando hasta mi presencia. Y miró, y miró, y miró, y miró, y miró, y miró, y hasta por allá, dice la Biblia. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Así es.
Así debe ser el creyente ahora, que mientras la multitud se va a los vicios, la multitud habla desordenadamente, la multitud piensa desordenadamente, la multitud, hermano, hace todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña a usted y yo. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. No te canses, no te desanimes, no te desesperes, no claudiques, no tires la toalla, Así es, amén. no renuncies, ya falta poco. Los últimos días comenzaron aquí. Jesús dijo así, y termino, para continuar el siguiente domingo. ¿Cuántos van a venir el siguiente domingo? Amén. Amén. Mirad que nadie os engañe. Primer señal. Así es. Primer señal, el engaño. El engaño. El engaño. ¿Desde dónde comienza el engaño? Con que Dios ha dicho que morirá, le dijo la serpiente a Eva. No moriré, serás como Él. ¿Verdad o mentira? Amén. Engaño. Engaño. Primer señal, engaño. Mirad que nadie os engañe, hermano y amigo, ni tú mismo te engañes. Aleluya. Ay, siento la presencia de Dios. Hay poder en Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Mirad que nadie te engañe. Y lo más grave, ni tú mismo te engañes. Así es, amén. Yo tiemblo ante todo esto. Póngase de pie en esta hora. Padre nuestro, Señor Santo, te damos gracias. Oh, poderoso Dios, gracias por hablar a la vida de cada uno de nosotros, porque lo necesitamos. Manda ahí piano, por favor. Piano suavecito, suavecito, por favor. Levanta tu mano derecha conmigo en este día que Dios te regaló, nos regaló. Mirad que nadie se engañe, tampoco tú te engañes. Bendito Padre nuestro. Levanta tu mano derecha, tienes vida, tienes salud, tienes paz. Muchas gracias, Señor, porque oímos la verdad, porque oímos tu palabra. Aleluya. Te adoramos, Dios. Poderoso eres. Gracias. Oro, Señor, por cada uno de los presentes como por mí. En el final de los días de este planeta Tierra, en cada una de las señales, en la atmósfera, en el mar, en la luna, en las estrellas. Bendito Padre nuestro. En la verde naturaleza, en los animales, en los que vuelan, en los que se arrastran, Madre Celestial, en los peces de la mar. Las señales de los últimos tiempos en el género humano. Homicidio, magnicidio, genocidio. Mentira sobre mentira. Solo tu palabra es verdad. Ayúdanos a afianzarnos de tu verdad, Padre nuestro. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a afianzarnos y a estar firmes, sin ningún tipo de psicosis, ansiedad, depresión, temor, cobardía, desconfianza. Padre nuestro, toca a cada uno de mis hermanos y dales la seguridad, tu gracia, para ayudar a otros, para hablar a otros. Danos y
de tu gracia maravillosa. Hazlo en esta tarde. Gracias, Dios, cantamos. Precioso Dios. Aleluya. cargo la terminación de este servicio. Gloria a Dios. Parece que hoy es último de mes y vamos a orar por todos los cumpleaños que en el mes
cumplieron años. Amén. Hermano Filiberto tiene lugar. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y hermano Jesucristo. Y oramos para que el Señor siga utilizando su vida. Amén. Damos gracias a Dios por este hermoso culto. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Amén. Estar agradecidos con nuestro Padre, porque aún a pesar de nosotros, Él nos sigue hablando y nos está dando el tiempo para que hagamos las cosas que tengamos que hacer, porque en las manos del Señor Jesús está nuestra vida. Amén. Él, que es el dueño de los tiempos, que ve el pasado, que ve el presente, pero que ve el futuro. En el futuro del Señor, usted y yo estamos presentes. Amén. Gloria a Dios. Declaramos en el nombre de Jesús. Oremos, amados hermanos, démosle gracias a Dios por todo. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús nos dirigimos a ti, Padre Santo, para darte gracias por todas tus verdades, tu amor y tu misericordia, por amarnos de esa manera incondicional, por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo como rescate, porque estábamos perdidos, por darnos al Espíritu Santo como guianza y consuelo permanente, por darnos la esperanza y la certeza de que un día estaremos contigo eternamente, alabando, glorificando, diciendo tu nombre, uniéndonos a los ángeles y a los santos y a todos los coros celestiales, diciendo santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Danos la fuerza para seguir adelante en estos tiempos difíciles y en estos días malos. Danos la capacidad para ser inteligentes y poder tomar buenas decisiones a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Y ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio, buen ejemplo en donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en la tierra, en el camino, donde quiera que vayamos, Señor. Demos siempre un buen testimonio y todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Recibe la gloria, la honra y el honor. Tuyas son por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos la palabra. Gloria a Dios. Vamos a ser despedidos en su rostro en señal de reverencia, creyendo por la fe que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. Amén. Amén. Hermanos, mañana tenemos discipulado. He estado revisando las tareas de cada uno de los alumnos del discipulado y sigo invitando, hermanos, si alguien quiere añadirse al grupo